preguntaba a Gustavo, a ti y a Sí, Pablo, Gustavo sí, Sofú y Pablo, cuando tuvimos aquella entrevista o esa charla con respecto al tema de derechos humanos y demás, que teníamos que tener sí, una charla de lo que ha ocurrido y de cómo estamos hoy de cara a la victoria. Y aunque lleve unos minutos, yo sé que en esto la gente se engancha, hay que hacer una cuestión de lugar, una situación de lugar, en cómo estamos hoy, cómo estábamos y cómo esperemos estar en el 2024. Yo digo que un hito es la derrota, lamentablemente, es la derrota, pero que esa derrota se puede explicar por muchas cosas, pero yo creo que la izquierda durante mucho tiempo tuvo tres figuras inmensas, como Tabaré Vázquez, como el Pepe Mujica y como Danilo Astori. Era una especie de triunvirato no escrito, no aprobado, pero que de alguna forma alineaba a toda la barra. Lamentablemente, ya en el 2017, 2018, eso no funcionó como se quería. Después, bueno, Tabaré se enferma y ya no está. Después viene la pandemia y Danilo se recluye en su casa. Y entonces, a mí me parece que acompañada a la derrota también hubo una orfandad de la izquierda. Hubo una situación de cómo construíamos el futuro cuando figuras tan potentes y tan fuertes ya no estaban. Entonces, por un lado teníamos la derrota y por otro lado, como si nuestros padres ya no estuvieran. Y digo que hubo un proceso en el cual algunos y algunas pusimos mucha cabeza. Y la primera cosa que, bueno, en ese momento yo era secretario político del FA, la primera cosa que insistimos nosotros, ya estamos hablando del 2020, estamos hablando en plena pandemia, la primera cosa fue creer en nosotros mismos, volver a creer en nosotros mismos, recuperar nuestra autoestima, saber que habíamos tenido 15 años maravillosos, más allá de que haya críticas de todo tipo, 15 años maravillosos donde recibimos un país como si fuera una casa que le entraban 15.000 millones de dólares por año y la entregamos con 60.000 millones de dólares por año. Una casa que los niños no tenían computadora y nosotros le dimos a todos los niños en edad escolar, niños y niñas en edad escolar, una computadora. Recuerdo que en el 71, en la campaña electoral del 71, el Frente Amplio en su programa, la primer medida de darle una copa de leche, decían copa, ahora decimos vaso, pero era una copa de leche a cada niño o niña en edad escolar. Bueno, nosotros le dimos una laptop. Entonces, la recuperación de creer en nosotros mismos tenía que estar acompañada en activar a toda la militancia, a recuperar la mística de la militancia y también a recuperar los lazos con las organizaciones sociales y sobre todo con el PCNT. Y ahí es cuando se conforma el tema del referéndum. Por supuesto, había 135 artículos que son nefastos, muchos de ellos están vigentes. Ahora se ve que en la cárcel de mujeres hay una superpoblación de reclusas. Esto es porque había una norma en la luz que no pudimos derogar y que cada tanto pone una acción punitiva penal a mujeres que llevaban marihuana a sus maridos o a sus parejas que estaban en la cárcel, en una situación punitiva muy, 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 muy dura. Y a veces esa droga la llevan porque le piden amenazas. O sea, la propia pareja dice, me están amenazando acá, tenés que traer algo. Bueno, conclusión. Más allá de los 135 artículos que eran nefastos, nosotros con el tema del referéndum volvimos a creer en nosotros mismos, volvimos a recuperar la mística de la militancia, volvimos a tener unos lazos con los sectores sociales, sobre todo con el PCNT, que se habían ido perdiendo. Y yo digo, en el primer gobierno de Tabaré tú tenías en el PCNT y en el gobierno gente que había estado en cana, presa,
en la misma celda, que eran dirigentes sindicales y otros estaban en el gobierno. Entonces había un nivel de confianza muy, muy fuerte. Eso, la biología, con el correr de los años, se fue perdiendo. Y en los últimos años del gobierno Tabaré, la fuerza política, el gobierno y las fuerzas sociales no nos entendíamos. Por algo ocurrió aquello que fue un error y yo hago mi mea culpa de no haber frenado cuando vi venir el choque de lo que fue la esencialidad para la educación, ni bien se empezaba el gobierno de Tabaré. Pero, repito, más allá de los errores, son gobiernos que están despegados frente a lo que podemos decir el resto de los gobiernos de derecha. Y además, en el caso del referéndum, nos pusimos a la cabeza de la protesta. O sea, los dirigentes sociales y los dirigentes políticos, codo a codo, nos pusimos a la cabeza de la protesta. ¿Y cómo? A la uruguaya, con las papeletas y firmando. Yo tenía muy presente lo que habían sido las manifestaciones en Chile en el 2019, donde 200, 300, 400 muchachos y muchachas habían perdido un ojo por los balines de goma de la represión. Me acuerdo que ese año, en plenas manifestaciones, me llamó un amigo chileno, ya habíamos perdido la elección, y dice, acá hay unos chilenos que quieren invertir en Uruguay. Yo le dije, bueno, que vengan a invertir, dan trabajo a la gente. Dice, pero hay un sindicalismo muy duro, dicen acá los empresarios. Y yo le dije, el sindicalismo en Uruguay es fuerte, por suerte. Ahora, pregúntale a ellos, frente a la situación que están, ¿cuánto darían ellos por tener con quién conversar frente a las protestas que había en Chile y que no se tenía con quién conversar? Y el retorno 2 días después, dices, tienen razón, acá no hay con quién conversar. Bueno, con el PCNT, con las organizaciones sociales en Uruguay se conversa. Y por supuesto, PCNT defiende los derechos de los trabajadores. Y está bien que lo haga con fuerza y con energía y con potencia. Pero ese fue el referéndum. El referéndum activó todas esas cosas. Y si se juntaron las firmas que se juntaron, es porque todos pusimos cabeza en eso. Incluso aquellos que estaban, digamos, menos convencidos, que estaban más distantes, vieron el resurgir de la militancia, la mística, la fuerza, el puerta a puerta, incluso cómo salió la gente cuando, por diferencias políticas, bueno, a mí me sacan de la Secretaría Política. Seguimos militando, seguimos juntando firmas, seguimos construyendo la mística. Esa instancia del referéndum la juntamos después con el FA-Escucha. Y antes del FA-Escucha hicimos las elecciones internas y votamos un presidente que tiene un gran respaldo. Quizás en elecciones, para la elección de presidente del Frente Amplio, deba ser el que tuvo más respaldo político que todo el resto de los presidentes o presidentas que hemos tenido. Y Fernando Pereira le puso cara a la derecha, salió a golpearla con fuerza. Después se podrá discutir más si sonríe o no sonríe tanto, pero le puso cara a la derecha y yo creo que eso es muy bueno. Es muy bueno que nosotros tengamos un presidente que está dispuesto a ser activo, fuerte, enérgico en ese sentido. Vino el FA-Escucha, ahora tenemos los resultados, se hicieron 3.000 y pico, 4.000 y pico de reuniones con todas las organizaciones sociales habidas y por haber, incluso con organizaciones rurales que son bien lejanas al FA, e incluso con alcaldes que eran blancos. Y con aquellas preguntas que nosotros teníamos, qué le falta o qué cree que le falta en ese territorio, en ese lugar, en esa ciudad, en esa localidad a esa persona o a esa organización, luego cómo veía el país y después esa pregunta, ¿por qué cree que el FA había perdido? Incluso, repito, alcaldes que eran blancos y se las hicimos igual. Y ahora veamos por la otra devolución, que es Diálogos por Uruguay. Es el programa. Yo sé que ustedes están con la cabeza
de hablar del programa y yo lo felicito. Sería fantástico que ustedes se metieran a desmenuzar el programa. Creo que eso le da fuerza al frente, que haya un programa que se pueda discutir, que se pueda hablar, que se pueda charlar y que se pueda incluso interpretarlo. Ahora, estamos aquí, un Frente Amplio bien parado, con la militancia bien activa y frente a desafíos para la victoria del 2024. Y yo digo, ¿cuáles son los desafíos? Porque siempre un partido de fútbol se puede perder, se hacen mal las cosas, incluso yendo 5-0. Si tú haces mal las cosas, el otro te empieza a hacer goles y te puede ganar el partido. La izquierda está bien parada, en las encuestas viene bien y además ha mordido en el territorio con una militancia retemplada. Pero ¿cuáles son los desafíos? Bueno, teníamos varios. Si este TikTok lo hubiéramos hecho un mes atrás, yo hubiera arrancado por algo que hemos resuelto en el plenario pasado, que es el día de las elecciones internas tiene que estar la fórmula. La fórmula tiene que ser paritaria, no hay duda de eso, y el que gana, gana, y el otro o la otra tiene que acompañar. Esto nosotros lo empezamos a decir en octubre, noviembre del año pasado. Sí, bueno, hay un desafío. La izquierda va a tener su fórmula esa noche o vamos a seguir tocando puertas a ver quién va a ser compañero o compañera del ganador. Eso entró, se discutió en los comités de base, se discutió en las coordinadoras y empezó a hacer fuerza. Y se llegó a la conclusión de que tenía que ser paritaria, de que el que gana, gana y el otro o la otra acompaña. En mi opinión, tenemos dos candidatos naturales muy potentes, Yamandú Orsi en Canelones, Carolina Cosa en Montevideo. Ustedes saben que yo estoy por Carolina, pero la fórmula es esa. Y si fuera por mí, iría con esos dos candidatos nada más. Si gana Orsi, Carolina acompaña. Si gana Carolina, Orsi acompaña. Y en buena hora. No vamos a vetar a nadie. Todos los que quieran presentarse, que tengan naturalmente condiciones, vamos a habilitarlos. Pero si fuera por mí, ahí tenemos la fórmula. Esa es la fórmula ganadora. El plenario del sábado pasado, en una de las resoluciones, determinó que la vicepresidencia surge del FA, la vota la mesa política, que se va a reunir esa misma noche, la noche de las internas. Y ya estamos todos contestes que el que sale segundo, si es Yamandú, será Yamandú, si es Carolina, será Carolina, va a acompañar al que gana. Y yo creo que eso es una cosa muy importante. Hemos resuelto algo que parece elemental, simple, en la tapa del libro. Nosotros lo resolvimos muy mal en el 2019. Y ahí el Frente Amplio puso cabeza. Por supuesto que lo consultamos con los candidatos, por supuesto que hablamos con ellos, por supuesto que se hicieron las gestiones, por supuesto que se hizo un análisis político de por qué tenía que estar la fórmula. Se comprendió y todos estamos contestes a ello. Ese es un tema que hemos resuelto y lo hemos resuelto en unidad. Y repito, en cierta manera estamos reparando aquello que, bueno, Tabaré, el Pepe Mujica y Danilo se ponían de acuerdo y alineaban la barra. Bueno, ahora hay un secretariado, hay un presidente, se consulta, hablamos más, discutimos más, pero generamos un nivel de unidad quizás más intenso. ¿Cuáles son los otros desafíos? Hay un desafío que es el programa. Yo sé, repito, que ustedes van a conversar y van a hablar. Pero hay un riesgo. Nadie gana por un buen programa, pero podés perder porque haya cosas en el programa que la derecha golpee. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, se ha hecho una buena síntesis de todas las comisiones que trabajaron en el programa. Ahora se han bajado a las coordinadoras, a las departamentales, a los comités de base. Y se empieza a discutir. ¿De cara a qué? Al Congreso del 8, 9 y 10 de diciembre de este año. Congreso de programa,
y de candidatura. Lo de candidatura lo hemos hablado. En el caso del programa pueden haber dos situaciones. Una, salimos en unidad, tenemos una buena base, la pulimos, la emprolejamos y vamos y salimos con un congreso para arriba, con un programa potente y con mucha energía. O la otra, en vez de empujar por la unidad, cada uno quiere marcar su perfil, cada sector. Estamos a un año de las elecciones, menos de un año, van a ser 10 meses cuando estemos en diciembre. Además están las internas, cada sector va a querer marcar su propuesta, su iniciativa, a cuál más simpática o a cuál más de izquierda, y entonces todos hacemos una carrera para que ese escenario del Congreso sea un escenario que traiga agua a mi molino y no lleve agua al molino de todo el Frente Amplio. Y en ese sentido va a haber victoriosos y derrotados, no vamos a salir en unidad, vamos a generar un programa que tenga fallas o que tenga flancos, y ahí yo creo que las bases, porque es un congreso de bases, tienen que tener sobre todo la inmensa capacidad política para conducir esto y llevarlo a buen puerto. Y algunos me dirán, bueno, no, pero no se le puede pedir a los comités. Yo estuve en la recolección de firmas, yo fui a recoger firmas con los compañeros y las compañeras casa a casa, y les puedo decir que la gente que salía de los comités de base o de las organizaciones sociales a juntar firmas tenía tantos o más elementos para explicar lo malo que eran los 235 artículos que yo. Entonces, que esas 1.400, esas 1.500, 1.600 personas que vamos a tener en el Congreso, no estamos hablando de compañeros y compañeras que no tienen nivel político, tienen nivel político. Saben de política, tienen años, muchos son sindicalistas, muchos tienen años de comité de base, muchos han sido dirigentes, muchos han estado de las departamentales. Por suerte, el nivel político de los Frente Amplistas y de la izquierda uruguaya es muy alto. ¿Cuáles otros desafíos hay? Bueno, yo creo que se llega con una fórmula unida, se llega con un programa consistente y se llega movilizados. Y movilizados no es un eslogan. Eso te quería comentar. Yo que participo de las elecciones del 84, me noto un poco viejo, pero bueno, es así. Yo creo que la movida que se ve hoy en lo que tiene que ver en las bases y la militancia, yo creo que supera a lo que yo viví en el 2004. Sí, pero esa movilización tiene que tener sentido. Y cuando digo movilización, tampoco dejo las redes afuera. Porque la persona que se sienta en su casa un día de invierno, como hoy, a escuchar a un compañero o a escuchar a una compañera, como ayer tuvieron a Betiana, también de alguna forma está participando, está enriqueciéndose y está enriqueciendo la discusión de los Frente Amplistas. Pero la movilización tiene que ser constante. Yo digo, cuando estaba en mi otra casa, había un compañero Frente Amplista, no era de mi sector, pero todos los domingos preparaba el mate, a las 10:30, 11 de la mañana salía y hacía una ronda por la manzana. No por la otra manzana, ni por la manzana donde vivíamos juntos, él y yo. O sea, en una puerta estaba mi casa, en la puerta de al lado estaba la casa de gran militante, un gran compañero. Y él salía y no hablaba de política. Hablaba de cómo estaban las personas, si alguien estaba enfermo, si necesitaba algo, si el hijo se había recibido, la hija, si alguien se había ido al exterior. Hablaba, conversaba con la gente. Por supuesto, el tema político salía. En aquellos tiempos había subido La Garrafa, Tiempo de la Calle, o Tiempo Sanguinetti, o cuando estábamos con la lucha con respecto al tema de derechos humanos, salían los temas políticos, pero salían naturalmente. Todas las mañanas de los domingos. Se armaba el mate y salía. A veces quedaba conversando 2 minutos. A veces alguna persona no estaba, algún vecino, alguna vecina. Eso es lo más importante.
no se llega ni se logra la victoria, y menos con lindos avisos que habrá que hacerlos, o propaganda electoral que habrá que hacerlos, habrá que tenerlos. No se llega si nosotros no hincamos en el alma de la gente. El alma de la gente es conversar en los cumpleaños, en las reuniones familiares, si se va al estadio o se va al cine con amigos o amigas, si se está en los grupos de las redes. O sea, es una militancia permanente de hacer razonar a la gente, de la improvisación que este gobierno ha tenido. El gobierno ha hecho una sola cosa bien y la hizo cuando no era gobierno, que fue juntar a todos contra nosotros. Después improvisó. Y la improvisación mayor, que a mí me duele en el alma, fue cuando en febrero de este año ya estaba declarada la sequía, porque yo no le voy a decir que a un gobierno es culpa de que no llueva, como quisieron decirle a Bonomi que era culpa de él, delitos que se hacían en Buenos Aires. Lo escuché yo en el Senado, eso tuvieron que retractar cuando lo culpaban de que habían robado la figurita y no se habían enterado ni siquiera que eso había sido en Buenos Aires. Pero, independiente de esa anécdota, yo no voy a culpar a un gobierno porque no llueva. En noviembre, bueno, del año pasado, podía haber dudas. En febrero ya la crisis hídrica y la crisis del agua para la zona metropolitana estaba a la vista. Y había dos cosas para hacer urgentes: el reembalse del Santa Lucía y el reembalse o la conexión del río, el trasvase del río San José. Salían dinero, por supuesto. El trasvase del río San José salía $20 millones. No lo hicieron porque dijeron va a llover. Después lo tuvieron que hacer casi por el doble, 35, 37 millones de dólares, y a las corridas. Y si nosotros no ayudamos, todos, para que la fábrica está en Brasil mande los caños, todavía ni siquiera llegaron. Y lo hicieron desde una perspectiva solo de cuidar el déficit fiscal, que es macabro, solo ver el país desde el déficit fiscal. Yo no digo no cuidar las cuentas públicas, yo no digo no tener las cuentas ordenadas, pero hay que tener idea de país. Un país es como una casa. Tú no le vas a decir a tu familia, uy, este mes logramos ahorrar en remedios cuando están tus hijos enfermos. O sea, es una locura eso. Bueno, nosotros tuvimos la chance que nos visitó Ortuño. Bueno, que sabe del agua. Bueno, nos explicó específicamente lo que tú acabas de detallar muy bien, que lo trataron de alarmista, de generar pánico en la población en el mes de febrero, que cómo se podía salir a hablar con esa liviandad. Y acá el resultado lo tenemos hoy, ¿no? Sí. Ellos han improvisado, pero cuando improvisan en algo que no afecta tanto a la gente, bueno, vaya y paz. Cuando improvisan, como improvisaron con el tema del agua, es una locura. Ni quiero hablar de la gente que estaba en la casa de gobierno, ni quiero hablar del tema del pasaporte, que ese es otro capítulo. Se le están escapando los narcos. La seguridad, parecía que ellos sabían todo de seguridad. El tema de la seguridad es complejo, difícil. Bueno, pero ahora Heber dijo que va a traer inteligencia artificial. Es el nuevo plan, Rafael. Tampoco vamos a desacreditar el plan número 32/3, inciso 2, que está proponiendo Yo creo que no tiene ni idea de manejar un país y no tiene ni idea de cómo darle respaldo. Incluso todo este lío de Salto, de las contrataciones, hasta la interpelación la votó Cabildo, porque no quieren ni ellos meterse en un lío en el cual un director de la represa de Salto, un director uruguayo, llegó a contratar por cifras siderales a ediles de su propio sector, pensando que la sociedad uruguaya no va a poner el grito en el cielo. Es una locura lo que están haciendo. Aparte fueron solo 30, tampoco fueron tantos, ¿no?
Bueno, Como pero que somos incluidos. tenemos el tema del programa, tenemos el tema de la unidad de fórmula, lo de la unidad de la fórmula ya lo tenemos resuelto, el tema del programa lo vamos a resolver en diciembre, repito, tenemos que salir en unidad, hay que llegar movilizados desde la perspectiva del corazón y del alma y de la cabeza, de que todos los días hay que ir convenciendo hombres y mujeres a que vote al FA, y nos falta la amplitud. El Frente Amplio se llama Frente Amplio, pero se llama Frente Amplio porque tiene amplitud. Y nosotros tenemos que llegar con la mayor amplitud posible. Cuantos más voten para este lado el programa que va a definir el Frente Amplio, menos votan para el otro. Cuanto más gente se acerca para este lado, más aislado está el herrerismo, porque este es un gobierno herrerista que ha hecho que los vallistas, los wilsonistas, los blancos independientes sean furgón de cola. Lo están sintiendo. No estoy hablando de los dirigentes que van a cargo, estoy hablando de la gente. Lo están sintiendo. Ahora hay que darles el lugar, hay que darles el espacio, hay que darles la amplitud para que esa persona con una mochila diferente a la nuestra igual se sienta cómoda al votar. Lo hemos hecho en muchos ámbitos. Yo la otra vez lo decía, la marcha del silencio es movilización. La marcha del silencio es unidad. La marcha del silencio es levantar nuestras banderas. Pero la marcha del silencio también es el silencio. En silencio a las víctimas y en silencio para que no haya una guerra de consignas entre la propia izquierda o entre los propios sectores de la izquierda. Y eso permitió que muchos blancos y colorados se sumaran a la marcha, se sumaran al reclamo de verdad y justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado, porque nosotros le dimos el espacio, el lugar, el ámbito para que pudieran marchar codo a codo con nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y eso hay que ponerle mucha cabeza y mucha fuerza. Fórmula unida, movilización, programa de ideas y amplitud. Si tenemos esas cosas, yo creo que la victoria la podemos estar tocando incluso con guarismos superiores a los pensados, o guarismos superiores a los que tuvimos en el último gobierno de Tabaré, en la elección del último gobierno de Tabaré y en la elección de Mujica. No se olviden que en el año 2004 nosotros ganamos con mayoría parlamentaria. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero estoy diciendo que si nosotros ponemos cabeza en esto, lo vamos a lograr. Y eso hay una gran responsabilidad de la dirección del Frente Amplio. Esos 1.400 compañeros que vamos a estar en el Congreso, esos casi 200, 178 que es del plenario, esos 30 y pico que son la mesa política, o esos compañeros que somos 20 y pico del secretariado del FA, secretario ejecutivo, tenemos que poner mucha cabeza. Por suerte, en el plenario del sábado pasado también se aprobó generar esa amplitud que nosotros hablamos, que se va a ir con el lema del Frente Amplio, pero que se va a encontrar una referencia, un nombre, un calificativo que permita unir a miles y miles de frentistas con algunos que votaron otras cosas en las elecciones pasadas y que quieren votar nuestra fórmula potente, sea encabezada por Carolina o sea encabezada por Yamandú en las próximas elecciones. Y en eso estamos. En eso, Pablo, estamos. No sé si hay gente que quiera hacer preguntas. Eso está... Bueno, Gustavo, te tocó a vos hoy dirigir esa parte. Bueno, Pablo, no sé cómo se oye por ahí. ¿Se escucha o más o menos? Está perfecto, sí. Lo tuyo, Gustavo, sí. Perfecto. Rafa, bueno, dos cosas. La primera, para apuntar y para darle lugar a los compañeros que quieren subir a charlar contigo. Unos detalles que para nosotros son importantes. Es un vivo que está teniendo 45.000 me gusta y en estos momentos hay más de 100 personas escuchándote, pero han pasado más de 400 personas ya por el vivo,
de todas partes del Uruguay y del extranjero también. Voy a invitar a los compañeros que están abajo, ir poniendo en el chat de dónde escriben, en qué lugar están, el barrio, el comité de base, el pueblo, el departamento, la ciudad en la que escriben y la que participan, porque es interesante esa llegada. Por otro lado, tú dijiste que decidimos, y así es, de hecho, que la mesa política define la fórmula. Me parece un gran acierto y lo hemos estado comentando por acá los compañeros y ojalá se tome como sistema de acá el MAS que la fórmula siempre sea conformada por la mesa política, que creo que debería tener autoridad. Ahora, cuando tú dijiste dos cosas, que la fórmula va a ser paritaria y que el que pierde acepta el segundo lugar, esto significa que Carolina va a estar en la fórmula de cualquier forma, ya sea como presidente o como vice. Esa lectura es la que hacemos. Yo no sé en este caso cuál es el rol de Andrés y cuál es el rol de Mario, cómo se está manejando eso desde la interna, Rafa. Primero, nosotros no podemos vetar a ningún compañero. Segundo, es ver los sondeos y tenemos dos candidatos potentes, tanto Carolina como Yamandú, que además reciben respaldos muy importantes. En el caso de Yamandú tiene muchos grupos, son como 10, y en el caso de Carolina alguno menos, pero recibe muchos respaldos. Y eso es bien importante, porque no estaría bien que fuéramos a una elección interna donde solo tuvieran respaldo un compañero o una compañera y esto estuviera desequilibrado. Si Andrés Lima, intendente de Salto, o Mario Vergara entienden que ellos deben presentarse, nosotros no vamos a vetar a nadie. Lo que decimos es que a nuestro entender la fórmula está entre Yamandú y Carolina o entre Carolina y Yamandú. Eso va a concitar el esfuerzo de las y los frente amplistas y que no hay duda que esa fórmula es potente. Yo, antes de que resolviera el plenario el sábado pasado, el último mes, me he encontrado con decenas de personas. Y cuando les decís, vamos, ya hay una resolución acordada, ahora se convoca al plenario, y esto es lo que va a suceder, el que gana, gana, y el otro o la otra acompañan, varios me dicen, pero entonces está ganada la elección. Por supuesto, yo enseguida le digo, no hay elección ganada hasta que se cuentan los votos, y no me baje los brazos, y no empecemos con la tontería de que las cosas están hechas y entonces me voy a tomar mate. No, acá hay que hacer un esfuerzo inmenso para construir la mayoría parlamentaria en octubre, que es lo que nos da la victoria en noviembre, y si es posible, la mayoría parlamentaria y la victoria en el mismo octubre. Ahora, en mi opinión, nosotros haríamos muy mal si bajamos un verticalazo. Pero también hay que decirle a los compañeros que si esto se polariza y es difícil que los apoyos vayan a estar en alguno que no sea Yamandú o Carolina y Yamandú. Por lo que los queremos y por lo que creemos que ellos pueden aportar en otros lados. Ser candidato, todo el mundo se puede decir que es candidato. Ahora, cuando hay una acción colectiva, hay un pensamiento colectivo, y cuando vos ves las simpatías de los frente amplistas y de las frente amplistas, cada uno en su lugar. Todos sabemos que a veces el que hace los goles es Suárez o Cavani, bueno, ahora no los han convocado, pero será Facundo Torres o Darwin Núñez. Pero vos necesitas un golero, vos necesitas los defensas, los laterales, los mediocampistas, necesitas al Pajarito Valverde. Todos tenemos un lugar para estar. No. Si la política fuera solo, sirve si me pongo la banda presidencial, no haríamos política colectiva, porque se la pone uno solo cada 5 años, o uno o una. Yo no miro la política así, yo la miro en colectivo. Y hemos hecho mucho esfuerzo para encauzar esto. Repito, no nos damos cuenta, pero la izquierda tuvo una transición en estos 3-4 años, desde la derrota hasta acá, en la cual venía acostumbrada
que las tres figuras más importantes alineaban a todo el mundo de una forma o de otra, y ahora eso no ocurre así, y es discutiendo, conversando, hablando y en unidad, haciendo síntesis, el secretariado y la mesa política, y luego convalidándolo todo en el plenario o en el Congreso de diciembre. Y eso no es mala cosa, es una cosa muy importante. Nos pusimos sobre nuestros propios pies y empezamos a caminar cuando no había una tradición de la izquierda de poder resolver en colectivo sin tener esas figuras tan fuertes que a veces se llamaban y con eso resolvían algunas cosas, que ya las tenían para atrás. No hay que olvidarse que el Frente, por supuesto, se fundó en una ebullición de la sociedad uruguaya y sobre todo de la montevideana, que pedía cambios. El Frente no se creó de la nada, pero hubo tres figuras sustanciales: Juan Pablo Terra, del Partido Demócrata Cristiano, Ronnie de Arismendi, del Partido Comunista, y Selmar Michelini del vallismo, se pusieron de acuerdo, que trajeron a Seregni, y ahí hicieron la convocatoria que se selló el 5 de febrero del 71. Y estas tres figuras tenían diferencias, vaya si las tenían. El vallismo con el cristianismo ni les digo. Si Selmar se había criado con los discursos de Valle, donde un día sí y otro también hacía editoriales duras con respecto a la parte religiosa. Y el Partido Comunista con el Demócrata Cristiano, o con el vallismo, y el vallismo con el Partido Comunista. O sea, las diferencias eran enormes. Pero ¿qué pasó? Estaban matando estudiantes en la calle, estaban torturando gente, había estado el Escuadrón de la Muerte, porque acá se olvida que hubo un Escuadrón de la Muerte antes del golpe de Estado. La OCOA. Bueno, toda la represión. Y entonces se olvidan muchas veces, y estas tres figuras más serenas dijeron: no, acá vamos a dar un cauce democrático, pacífico, de movilización, que permita salir adelante. Y el Frente no se llamó Frente Antiimperialista, que podía haberse llamado porque tiene en su base constitutiva un antiimperialismo. No se llamó Frente Popular, y que podía haberse llamado porque tenía un arraigo popular muy importante. Se llamó Frente Amplio porque tuvieron la visión de darle amplitud. Frente es unidad, y le agregaron la palabra amplitud, porque cada uno venía con su mochila, y esa mochila era diferente. Los cristianos, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, la gente independiente, los vallistas, los blancos progresistas. Por favor, era la única forma de hacerla. La única forma de hacerla. Y eso explica la victoria del 2004. Eso explica la victoria del 2004. La amplitud, la unidad y la amplitud. Pero ese Frente Amplio siempre tuvo figuras potentes. 2, 3, 4 figuras potentes. Bueno, hace 3 años que de alguna forma u otra hemos salido adelante. Hemos logrado construir un camino nosotros mismos, y le estamos dejando a nuestros hijos y hijas, a nuestros nietos y nietas, un frente más potente, parado en sus propios pies, que va a tener influencia no solo en las ideas, también en la fórmula. Es cierto que esta decisión es solo para esta vez, es cierto. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero también es cierto que en esa decisión del plenario se dice que el Frente Amplio no va a estar fuera de la campaña. Esa fórmula es una fórmula que va a tener una autonomía, pero en conexión permanente con la dirección del Frente Amplio. Y eso yo creo Sin duda, Rafael. Yo creo lo mismo, Rafael. Yo creo que es creo lo mismo que tú, y estamos muy atentos todos, porque realmente
Coincidimos grandemente con lo que está diciendo. Tenemos el primer compañero a participar contigo, Robert Mauricio, así se presenta. Robert, buenas noches. Contale a Rafael de dónde sos y cuál es tu inquietud. Buenas noches, Rafael. Un gusto. Yo soy de Durazno, hace 20 años trabajo en Piriápolis acá. Y bueno, primero que nada te quería decir que mi madre estaba muy enamorada tuyo cuando estaba en el nuevo espacio y es para cortar el hielo porque estoy nervioso. Porque la verdad que hace años que te sigo y vos sabés que yo lo que quería proponer, ¿no? Que en el interior salir a mostrar todo lo que se hizo en el interior. Cuando salen al interior, viste, salir con una televisión y video así para mostrar todo lo que se hizo en ese pueblito que se va y mostrar, porque yo soy de Durazno ya, y allá mucha gente que no sabe que se hizo la universidad de cinema, viste, de la UTEC. Entonces hay que salir a mostrar todas esas cosas y a los comités, viste, invitar a los vecinos que miren los videos, eso que ustedes puedan hacer y mostrar a la gente de todo lo que se hizo. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Sin Robert. duda, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos que mostrar todo lo que se hizo, pero acompañado de lo que vamos a hacer. No se le puede decir solo a la gente, como hicimos todo esto, voten no. Sí, pero ¿y ahora qué van a hacer? Bueno, vamos a hacer esto y esto. Donde el tema trabajo y el tema vivienda tienen que estar arriba de la mesa. Pero es muy importante decir lo que se hizo, porque eso da confianza que las cosas que proponemos las vamos a hacer. Y no decir, como dijo este gobierno, que iba a bajar el combustible, no lo bajó, que iban a ser 136 liceos, no llegan a 10, que iban a hacer 50.000 viviendas, no llegan a 5.000. O sea, las promesas y mentirle a la gente es muy fácil, pero después se defrauda. Y cuando se defrauda a la gente aparecen fenómenos complejos como los que estamos viendo del otro lado del Río de la Plata. No, creo que Robert, a lo que hace referencia, porque es en varias oportunidades hemos hablado con Robert, que él es wilsonista de izquierda. Y en muchas alocuciones que hemos tenido con él, intercambio, nosotros hemos mostrado infinidad de cosas que mucha gente queda sorprendida que eso fueran obras hechas en el gobierno del Frente Amplio. Porque para nosotros, como decimos siempre, se nos naturalizó hacer el puente de Santa Lucía para que una ciudad no quedara aislada cuando el río crecía. Que para nosotros era natural hacer universidades en el interior, equipar el INOT, UDIM, bueno, y toda la infraestructura, banco de seguro, jefatura, ante la arena, qué sé yo. Y todo lo que se ha hecho en el interior encaminaría en puentes. Porque este gobierno va a poner una piedra y van 60 cámaras. Y nosotros no tuvimos ese hábito. Esa era más que nada lo que te hacía referencia. Eso es real. Nosotros hicimos mal marketing con nuestras propias obras, que son cientos de obras, pero bueno, eso lo tenemos que revertir, la forma de comunicar. Pero esa comunicación, repito, tiene que estar sentada en principios. Principios son fundamentales, que es lo que nos guía en la vida. Mostrar esas obras anteriores, mostrar lo que vamos a hacer en el futuro, llegar movilizados, tener una fórmula de unidad, tener mucha amplitud. Yo tengo muchas anécdotas de Wilson por mi padre y por el exilio que compartieron juntos, y era un hombre extraordinario, tenía un magnetismo, Wilson. Siempre hablo con Juan Raúl. Va a estar con nosotros Juan Raúl. Sí, siempre hablo con Juan Raúl que él se encuentra cómodo en el Frente Amplio y bueno, esa amplitud tenemos que hacerla todavía más amplia para que muchos wilsonistas vengan a la izquierda. Tamara, presentate con Rafael, de donde sos, bienvenida, con todo gusto, Tami, Hola, bienvenida. buenas noches, ¿cómo andás, Rafael? Bien, por suerte bien.
Me alegro. Si podía, quería tocar como tres puntos en particular. Primero que nada, como hablaste vos de los derechos humanos, contra la lucha del negacionismo, ¿no? Que estamos teniendo actualmente, no solamente a nivel de Uruguay, sino a nivel regional. Este, ¿Qué pasaría en ese caso? El Frente Amplio, ¿cómo podría establecer de vuelta lo que es la ley de caducidad? Si bien se hizo un referéndum con respecto al tema, ¿no es posible afrontarlo desde un modo a través del Parlamento? Ese sería como un punto que tengo. En base también a los derechos humanos, o sea, también vos qué pensás referente a que militares o policías uruguayos hayan ido a entrenarse a Chile para repeler manifestaciones que se mandaron y lo hicieron, ¿no? Así lo mismo con, si no me equivoco, con insumos comprados para repeler manifestaciones, básicamente, ¿no? También, volviendo al tema de otra de las pérdidas que tuvimos, fue la pérdida del voto en el extranjero, a través de también esos mismos plebiscitos. Fueron demasiados plebiscitos para un mismo acto electoral. Después, pasando a otro tema, sería lo que es el narcotráfico que estamos viviendo actualmente a nivel de Uruguay, y con todo lo que está pasando con Ever, básicamente, que fueron, bueno, que vos ya lo sabés, obviamente, la jueza dio permiso con una tobillera a un narcotraficante, y si con esas condiciones podríamos decir que Uruguay está posicionado como un narcoestado, ya que estamos hablando de que no es la primera vez que tenemos estos problemas y cómo está aumentando la cantidad de delitos en esa base y cómo ha aumentado el narcotráfico en Uruguay, sin contar que el fentanilo está llegando a Argentina, o sea, estamos a un paso de que llegue acá, o sea, es solamente un respiro que tenemos. Y lo último que te quería No, no, Tami, preguntar. Tamara, perdóname. Tenemos que hacer una pregunta concreta porque hoy tenemos el tiempo mucho más acotado que ayer Está y perfecto, la corto ahí. Pero primero, con respecto a los plebiscitos, el 80% de los plebiscitos que se hacen en una elección se pierden. Entonces hay que tener cuidado porque la gente no quiere mezclar las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y el plebiscito que necesitamos tener en octubre del 2024 es el plebiscito por todo para sacarlos del gobierno. Esa es mi opinión. La segunda cosa, que en el tema del voto en el exterior necesitas 2/3. Y es una cosa muy compleja. Si volvemos a tener el gobierno, es una cosa que hay que ir a negociar con mucha fuerza con la oposición para encontrar los caminos para que la gente en el exterior pueda votar a su presidente y a sus parlamentarios. No estamos hablando de las intendencias, no estamos hablando de que vote alguien en Nueva York en la elección de Durazno de cómo recogen la basura. Pero el presidente o la presidenta que se elige en octubre es de todos los uruguayos y uruguayas. Y por lo tanto, yo tengo derecho a elegirlo. Incluso se da la situación que un embajador, si no puede, o embajadora no puede venir al Uruguay, entonces no puede votar, siendo alguien que representa notoriamente al Uruguay en el exterior. Entonces, ahí hay que encontrar los canales de acuerdo, yo creo que se puede encontrar, y la Constitución en eso yo creo que es muy sabia. Los acuerdos, las leyes electorales se necesitan 2/3, se necesitan mayorías muy importantes porque es el acuerdo base, el acuerdo de la paz, cómo hacemos las elecciones y demás. Y bueno, nosotros tenemos que seguir luchando por el voto en el exterior. Con respecto al narcotráfico, acá hay una cosa que es simple. Si tú bajás nuevamente, eliminando ese artículo de la luz, si tú bajás nuevamente la cantidad de dinero
que se pueda manejar en efectivo, tú le das un golpe al narcotráfico brutal. Al día de hoy son 150.000 Sí, dólares. $150.000. Que además se puede comprar un apartamento o algo fraccionado. Te doy 150.000 hoy y te doy 150.000 dentro de un mes. Yo no digo que con eso esté todo resuelto, ni que con eso se resuelva la disputa por los territorios, que las hay. Pero el narcotráfico entra sobre todo cuando puede lavar dinero. Cuando no puede lavar dinero, está complicado. Y en Uruguay teníamos, quizás era muy exagerado, no se podían manejar más de $5.000 en efectivo, capaz que podía ser 10, pero no 150.000. Es una locura, eso es una locura. Pero yo creo que si esa perilla la volvemos a apretar, nos vamos a encontrar que vamos a bajar el nivel de intensidad del narcotráfico grande. No estoy hablando de el narcotráfico del que vende pasta base, aunque ese sea quizás más agresivo. Exacto, yo me refería, por eso te mencioné lo que es el narcoestado. Si podemos estar hablando de que Uruguay ya es un narcoestado referente a todo este sistema que estamos teniendo, mismo que narcotraficantes escapen del sistema judicial, ya juzgados. Sí, no quiero ir a caso porque la casuística puede ser interminable, pero si vos cortás el tema del dinero y en todo caso ajustás un poco el tema de la prisión domiciliaria, yo creo que ya tenés bastante más controlado todo. Después habrá que ver otros aspectos de cámaras inteligentes y demás para que no haya impunidad. El narcotráfico, el gran problema que crece cuando hay impunidad. Si no hay impunidad, esa misma impunidad que tuvieron los militares, si no hay impunidad no crece. Con respecto a la ley de caducidad, nosotros fuimos a un referéndum en el 89 y después fuimos a un referéndum en el 2009. Ambos se perdieron. Y después fuimos a una ley en el 2010 o principio de 2011 para anular la ley de caducidad y se perdió por un voto de un compañero frente amplista hoy fallecido. Y ahí, con mi hermano Felipe, también fallecido hoy, realmente estábamos muy disgustados y dijimos, ¿y qué hacemos? Bueno, volver a empezar. Y a él escribió una ley que se llama la ley Felipe Michelini, que es que le restablecíamos al Estado su capacidad punitiva. Y esa ley que se hizo y que todos los legisladores frente amplistas votaron y que la llevó adelante Felipe, le restableció al Estado uruguayo su capacidad punitiva, o sea, la de perseguir los crímenes de lesa humanidad o delitos aberrantes hechos en la dictadura y antes de la dictadura, y a partir de ahí los jueces cuentan, digamos, la prescripción. Y como son empleados públicos, los militares represores y los policías represores, tienen un tercio todavía de agravante. Por lo tanto, a partir del 2011, por eso hay militares presos, por eso hay policías presos, a partir del 2011 se los puede perseguir y, salvo que alguno sea muy, muy, muy longevo y que descubramos que es responsable dentro de 20 años, todos los que tengan responsabilidad en delitos que se puedan probar van a ir presos. Ahora se agrega además que la Fiscalía Especializada de Parciavale presentó un caso que es el mega caso de la represión año 75, 76, 77 en Buenos Aires por parte de las fuerzas militares y policiales uruguayas, pero por el nuevo código, que eso incluye también la muerte de Héctor Gutiérrez Ruiz, el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo, de Willy Huaylo, de Selman Michelini, también la desaparición de
Manuel Liberov y otros. Y ese caso es por el nuevo código y va a ser público. Ahora se están haciendo las audiencias, ayer se hicieron unas, otras las audiencias preliminares, pero va a ser público el juicio, que yo creo que va a andar por ahí por febrero, marzo del año que viene. La mega causa incluye personas que ya están detenidas por otros casos, entre ellos el pajarito Silveira, y estaría Cordero si no estuviera preso en la Argentina. Y esa mega causa va a ser pública. Y yo creo que va a tener una gran repercusión, porque el nuevo código lo que permite es que la gente vea en directo de qué se los acusa, cuáles son las pruebas, qué es lo que hicieron. Porque mucha gente cree que lo más macabro es los asesinatos, que es macabro, de gente indefensa. No estamos hablando de un tiroteo, estamos hablando de gente que está presa y que la asesina. O que lo más macabro es la desaparición, que es muy macabro, porque el asesino, y además oculto el cadáver, y su familia nunca puede hacer el luto. O que lo más macabro es que después los meto en una fosa común y después me doy cuenta que puede venir la democracia y que pueden encontrar 15, 16, 17 cadáveres juntos, como fue lo del segundo vuelo, los militantes del PVP, y entonces desentierro y hago una segunda desaparición. ¿Por qué? Porque soy consciente del delito que cometí, de lo aberrante que es. Pero hay algo más aberrante todavía, que es la desaparición de los niños y cambio de identidad. Los niños quedaron vivos, bebés, quedaron vivos y les cambiaron la identidad. Horrible. Y entonces es una cosa espantosa. Esto se hizo mucho en Argentina, se hizo en Uruguay. En Uruguay, por suerte, los menores de 3, 4 años para abajo quedaron vivos. Hay desaparecidos, ellos llegaron a matar menores de 13, 14 años porque ya tenían conciencia y no les podían cambiar la historia que tenían ellos ya metida en su alma. Pero el caso de Macarena Hellman, el caso de Simón Riquelme, que además me tocó estar muy presente de ellos, no sabían que había otra historia, no sabían que había abuelos y abuelas, no sabían que había padres y madres, en algunos casos desaparecidos, en otros casos como Sara Méndez, que estaba viva, que había sido desaparecida por 4 meses, que había sido traída al Uruguay, que había estado presa 5 años y que el Estado uruguayo no hacía nada por encontrar a su hijo. Es más, en algún momento, no solo el gobierno, sino en cierta medida ciertos sectores de la sociedad la trataban a Sara de loca. Y en ese momento en que todavía los derechos humanos no los habíamos levantado con tanta fuerza y con tanta firmeza como están ahora, y yo decía, ¿y si en reuniones, en cumpleaños? Dice, no, pero Sara, y le digo, ¿y si vos tuvieras un hijo o una hija que te lo quitaron con 22, 23 días de vida y sabés que está vivo, ¿qué quedarías? ¿De brazos cruzados o lo buscaría? No lo buscaría. Es lo que está haciendo Sara. Sara está haciendo eso, buscando a su hijo. Lo haríamos todos, porque sabía que estaba vivo. Buscamos a los desaparecidos y sabemos que ellos asesinaron. Imagínate si además sabés que está vivo. Hay unos 400 menores, niños, desaparecidos en la Argentina. Se llevan 200 y pico, o cerca de 200 aparecidos. Todavía, mira, hay 200 y pico más que no sé su identidad, ¿no? Sí, que no se sabe la identidad. Lo que digo es que con respecto a la ley de caducidad, ya no está en nuestro organigrama legal, ya no está como ley, ya no es un impedimento. Por supuesto, me encantaría que el Parlamento además anulara todos sus efectos, aunque serían simbólicos, sería muy importante, pero a los efectos de hacer justicia ya no es impedimento. Y termino con lo más importante que tú preguntaste.
pero es lo más importante, pero sabemos los que de alguna forma estamos en estas cosas, sabemos que es el negacionismo. Por eso siempre hablamos de verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Parece que la palabra memoria no tiene la entidad que tiene la verdad, o que tiene la justicia, o que tiene el nunca más terrorismo de Estado, pero la memoria es la principal herramienta que tenemos contra el negacionismo. Cuanto más memoria hay, cuanto más marchas del silencio se sigan haciendo, más la gente va a tener grabado a fuego lo que hicieron los militares antes y los policías antes, durante y en algún caso después de la dictadura. Porque no hay que olvidarse que a Cores o al propio Julio María Sanguinetti, que los amparó, les pusieron bombas, a uno en su estudio y a Cores en su auto, o que en plena democracia mataron a Cava Ríos, que era un represor también, un químico que había inventado en Chile, un chileno que había inventado Eugenio Berríos, que había inventado un gas para envenenar un elemento que era un veneno, el sarín o algo así, pero que acá lo mataron militares uruguayos. extraditados en el 2005. Extraditados en el 2005 a Chile, porque en Chile los juzgaron acá, los quisieron amparar y miraron para arriba. Pero, vuelvo a decir, crímenes en democracia. O sea que la lucha contra el negacionismo no es una lucha menor. Pasó con el nazismo, pasó con el genocidio armenio y va a pasar con el tema de la dictadura, que algunos dirán, bueno, no era tan así, o a algunos se les fue la mano, o perdimos los puntos de referencia, pero no éramos tan crueles como dicen, o no éramos tan impunes como dicen. Bueno, contra el negacionismo, la memoria permanente, la movilización y las marchas del 20 de mayo. Aquí está. Buenas noches, Marita Gómez. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, Rafa, gracias por estar nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, portarte muy bien. Bien. ¿Sabés que estabas hablando? Tengo una pregunta para hacerte, pero estabas hablando ahora de lo que tiene que ver con los asesinatos en democracia. Y hoy justamente fui a mi compañera de trabajo, presentó su libro Humanas Bestias, y es la hija de Guillermo Machado, que fue asesinado en el gobierno de Sanguinetti el 24 de julio del 89 por las racias, que se hicieron las marchas con antorchas, con todo, que a partir de ahí se sacaron las racias para que no siguiera pasando esto. Paso raya, por eso que te lo dije rapidito, porque justo coincidía. Yo leí por ahí que Salinas firmó la cesión de soberanía en manos de la OMS con respecto a después de la pandemia. Y ese organismo en realidad está financiado en un 80% casi por personas como Bill Gates, que sabemos que tiene toda una trama y tiene todo un tema complicado con los grandes artífices de las cosas que pasan en este mundo. Quería saber tu opinión con respecto a eso, si es verdad lo de la firma y qué te parece a vos. Te agradezco mucho la presencia y bajo así sube otra persona, ¿sí? Bueno. Dale, muchas gracias. Yo lo que digo es el imperio de la ley. O sea, Uruguay debe ser soberano. Desconozco en detalle el tema de Salinas, pero Uruguay tiene que ser soberano y está el imperio de la ley. Lo único que nos protege es la ley. Y la ley en cosas desconocidas. Las redes son muy buenas, pero todos dejamos parte de nuestra vida privada y personal, que después lo usan para mandarnos propaganda. A mí me gusta mucho la energía y a veces busco en el celular y casualidad que aparecen siempre avisos sobre aspectos de energía o aparatos de energía
o aparatos que producen energía. Entonces, lo que nos defiende es el imperio de la ley. En algunos casos, con proyección internacional. Temas menores, pero, por ejemplo, cuando la Unión Europea le dice a las empresas que con respecto a los tipos de cargadores, que hay como 8 o 10 tipos de cargadores, las empresas tienen que bajar a 3, y en el 2030 tiene que haber un solo tipo de cargador, que parece un detalle, es decirle, no le hagan comprar a la gente cada vez que cambia el celular un cargador, y además no construyamos el desperdicio eléctrico, de como cambia el celular, cambia el cargador, y el otro ya no me sirve para nada, y anda ahí dando vueltas, y un día termina en el tacho de basura, y un día termina en el océano. Bill Gates, como otros tantos, como Google, como Facebook, como el WhatsApp, están metidos en las redes, y ahí hay que poner, son cosas nuevas, ya sabemos la disputa entre Estados Unidos y China por TikTok, ahí hay que poner nuevas reglas que defiendan la privacidad de la gente, que defiendan los aspectos del consumidor, que defiendan muchas cosas. Hay mucho por hacer. Hay un mundo nuevo que por un lado nos permite estar juntos como estamos ahora, y eso es fantástico, pero ese mundo nuevo también trae nuevos desafíos. Y hay que enfrentarlos. Hay una cosa que nos olvidamos mucho. Nosotros enfrentamos a las tabacaleras. Por supuesto hay gente que le gusta fumar, yo no estoy descalificando a nadie, pero también es cierto que las tabacaleras generaban una adicción. Y con Tabaré nos pusimos de pie, empezamos a luchar, no contra la persona que le gusta fumar, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero contra la adicción de ser tabacaleros dependientes. Y cuando nos quisieron hacer un juicio para tirarnos al piso y revolcarnos y demostrarles a todos los otros países, sobre todo porque Uruguay es un país chico, que nadie se puede meter contra ellos, no solo fuimos por, digamos, el camino legal, nuestra defensa internacional a nivel legal, sino que fuimos por el camino público y empezamos a transmitir lo que hacía la tabacalera, cómo atacaba un Estado chico, nos pusimos un poco en víctima, a tal punto que generamos una mala o una negativa imagen que en un momento la tabacalera dijo, basta, no sigo el juicio, y pagó los 24 millones de dólares que había que depositar si el juicio era contra ellos. Y nos enfrentamos, hay que enfrentar a los poderosos hay que enfrentarlos, con el imperio de la ley, que es lo que nos da la mayor certeza para que esa justicia que queremos hacer sea sostenida en el tiempo, sea el imperio de la ley en Uruguay, o sea el derecho internacional que existe y que Uruguay tiene que apoyarse en eso, sobre todo porque es un país pequeño. Gustavo, perdona, no sé si leíste lo que te escribí, porque no, para no subir más personas, porque por un tema de tiempo, ¿no? Correcto, sin duda, sin duda. Bueno, como saben, hay una cola larguísima de compañeros para subir imposible. Rafa, ha sido un furor esto en nuestra plataforma, la verdad que muy agradecido de parte de todos nosotros. Tenemos 2 compañeros que van a ser los últimos con lo que vamos a cerrar, si te parece bien. Estamos en 87.800 me gusta, la verdad que es importantísimo, al menos para nosotros. Vamos a pedir a los compañeros, tenemos que cerrar con no menos de 100.000 para que se fortalezca la cuenta y para, bueno, de alguna manera marcar la presencia dentro de las redes. Quizás en otro momento, de repente cerca del Congreso del FA, podíamos hacer otro, si a ustedes les parece. ¿Vos te das cuenta que cada vez que venimos acá te comprometés? Sí, automáticamente. No, porque esto es difusión y esto ayuda. Es hacer
una cosa muy breve y que se Sí, resuelva cómo no. de a una, Sin lugar a duda. más complejo. Sin lugar a duda. Pero Sin lugar a duda. algo de 10 minutos y después tenemos hora y media para un ping-pong. Pac, 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 pac. Buenísimo. Están las preguntas Buenísimo. de lo que yo pueda contestar. Espectacular. Luis, bienvenido. Contale a Rafa de dónde sos y tu inquietud. Buenas noches, hola Rafa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Por suerte bien, tocayo. Un gusto, a los compañeros también. Yo soy de acá de La Teja, yo lo que quería preguntar un poco y sacarme un poco la duda, porque como tú decías, la militancia tiene que ser también del mano a mano, del mirar a la persona, al vecino, como decías tú hoy, que para mí lo más importante. Si no volvemos a eso, es muy difícil con el tema de las redes. Pero yo veo también que va a haber una campaña, va a ser muy cruel esta campaña, lamentablemente va a ser una campaña de odio, de mucha mala leche, lamentablemente porque sabemos cómo viene la derecha, y si el frente tiene algo, ¿cómo pensás vos que podremos revertir ese tema de todos nosotros, ustedes, que son los que están arriba, y nosotros, porque para mí veo que lo que viene más en las redes y en lo que se va consumiendo, lo que la derecha va metiendo en la cabecita de la gente, el odio hacia la izquierda, ¿no? Quería saber eso. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, mira, yo viví muchas campañas. En el 71, con 13 años, salían en televisión los tanques rusos y que iban a llevar los niños a Cuba. Mirá cómo golpeaba la derecha. Y el 26 de marzo del 71, año electoral, fui a la explanada municipal con 13 años, que fui con mi hermana, y escuché por primera vez hablar a mi padre, que tengo el recuerdo grabado, ese discurso, que está grabado también por suerte, pero lo tengo grabado en mi cabeza, y cómo me llegó al alma. Y por supuesto cuando mi madre al otro día me dijo perdimos, yo creía, cuando vi esa cantidad de gente en la explanada, con mis 13 años pensé que ganábamos. Y después me crié, nosotros éramos 10 hijos, había varios baños, porque si no era imposible, y en cada espejo había un pegotín que decía libertad para los presos políticos. Ya en ese tiempo, todavía en democracia, pedíamos la libertad para los presos políticos. La derecha cuando golpea muy fuerte. Pero te voy a decir una cosa, porque uno recibe enseñanzas de todo tipo, que cuando yo me quejé a Tabaré, creo que era a medio mandato del tercer gobierno, me quejé a Tabaré cómo golpeaban los medios a la izquierda y a su gobierno. Me dijo, sí, Rafael, pero nosotros ganamos 3 elecciones con los medios en contra. Entonces, no es imposible. Va a ser cruel, va a ser difícil, va a ser complicada, a veces vamos a llegar a nuestras casas después de una jornada de hablar con militantes sin prender la tele y ver lo que están diciendo, y nos va a dar rabia, y eso nos tiene que dar más energía para seguir militando. Yo me acuerdo de eso, de Tabaré me dijo, nosotros ganamos 3 elecciones con los medios en contra. O sea, lo podemos hacer. Y muchas gracias. Para un país, termino, para un país que hizo el primer campeonato del mundo y lo ganó de atrás. No se olviden que iba ganando Argentina en el 30, lo ganó de atrás. Bueno, no puede haber imposible para nosotros. Rafa, mirá, te voy a hacer, antes de darle paso al cola, te voy a leer lo siguiente que es muy interesante. Nos están viendo de Montevideo Cerro, de Nuevo París, otro del Cerro, del Cerrito La Victoria, de Canelones, del Prado, de Nueva York, había escrito un compañero hace un ratito, de Montevideo, San Luis, Paso de la Arena, Paysandú, Salinas, otra compañera de Salinas, de Varela, por ejemplo, San Jacinto Canelones, bueno, compañero de Rocha, Piriápoli, 33, Carrasco, Malvin, Colonia Nicolich, Paysandú, Toledo, San José, Santiago Vázquez, Araminda, bueno, Gruta de Lourdes, tenemos compañeros, Rafa, en todos los rincones del país escuchándote,
La verdad que felices, agradecemos todos los que estamos por acá. Gruta de Lourdes, Florida, siguen viniendo, de todos los rincones de nuestra patria los tenemos. en Gruta de Lourdes Cola, buenas hay noches. compañeros y compañeras militantes, porque yo muchas veces en las campañas electorales, la voy a hacer en esta, la hice, reparto yo mismo la lista, y en Gruta de Lourdes hay una feria, ahora no me acuerdo qué día se hace, y hay compañeros y compañeras que levantan la bandera de la izquierda y del Frente Amplio muy en alto. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Saludo, Rafa, la verdad, un gustazo. La vez pasada no tuve la posibilidad de subir. Sos de esos tipos de los cuales uno va a decir, el que me conoce sabe que no le paso la mano en el lomo a nadie, pero sos de una de las personas, esas referentes en la palabra y en el momento que hay que decir las cosas se dice. Yo creo que gente como vos es fundamental que siga hablándole a la muchachada y a los veteranos también por la parte de conciencia la cual vos tenés. Me pasa en lo puntual que yo noto que hemos perdido referencia nosotros los frente amplistas, yo como un tipo que me considero de izquierda pura, porque yo creo que a nuestra edad, 45, 26 años, somos hijos de esos padres de izquierda, los cuales se disputaban entre blancos, colorados y algunos se iban para el frente y nosotros salimos frente amplistas puros, de pura cepa. Entonces, el ver que estamos perdiendo referentes para muchos de nosotros es complicado. Y lo digo porque yo me acuerdo cuando vos dijiste que íbamos a salir a buscar las firmas, aunque esté la pandemia, con todo lo que fuese, a vos te pegaron el cañazo, hicieron que tu silencio, yo, hablando mal y pronto, puteé mucho y me enojé mucho en ese momento porque yo era uno de esos tipos que decía, yo salgo, aunque me tranquen, yo voy a salir igual porque lo necesitamos que sea así, ¿está? Y el otro día viendo la tele, descubrimos a Claudio Vicinchac, al edil Claudio Vicinchac, que tuvo una buena interpelación con Bove, y yo volví a sentir que ese FA estaba vivo todavía aún, ¿tá? En esos botijas jóvenes. Me pasa que esos botijas jóvenes no tienen la visibilidad que necesitamos, que nosotros queremos que esa gente tenga. Y a veces me pregunto el por qué es que esos gurises no pueden llegar para que muchos de otros botijas que estamos, hermanos míos que son más jóvenes, quieren ver esa rebeldía que yo vi cuando era joven en mis referentes del Frente Amplio, como vos, como un Oscar Andrade que ahora está apagado, no sé qué pasa, capaz que tocan la huella y hay un silencio que no está bueno, ¿tá? Pero nosotros necesitamos referentes. Mi pregunta es, ¿hay algo que haga que vayamos perdiendo esos referentes, esa referencia? Mira, yo creo en las fuerzas de izquierda. Antes te voy a contar un poco lo de la Secretaría Política. Nosotros, cuando entramos en la Secretaría Política, marcamos cuál era el rumbo. Yo lo dije al principio, creer en nosotros mismos, revitalizar la militancia, volver a tener esos contactos con el PCNT y las organizaciones sociales, ponernos a la cabeza de la protesta, y el referéndum cuajó perfecto con eso. Cuando nosotros salimos, el 29 de diciembre del 2020, salimos con una conferencia de prensa con las papeletas. Y teníamos que juntar 125.000 firmas por mes, porque quedaban solo 6 meses. Para llegar a las 700.000, porque se necesitaban 644.000, queríamos tener un colchón de 50.000. Entonces, el primer mes, en enero, la gente cree que se va de paseo, en enero se juntaron 152.000, enero del 2021. En febrero se juntaron 122.000, o sea que sumadas a las de enero, todavía estábamos por arriba del promedio de las 125.000 por mes. En marzo caímos estrepitosamente, la pandemia ahí se desplegó, nuestra militancia tiene algunos años, se replegó y
y estaba muy intensa la pandemia, y juntamos 60.000 firmas. Cuando tú dividías todas las firmas juntadas en 3 meses por 3, te daba un promedio por debajo de 100.000. Entonces estábamos complicados. Cuando cerramos marzo, nos dimos cuenta que no llegábamos. Y ahí, con el PCNT y los otros sectores, la FEU, la Coordinadora Feminista y FUCBAN, pedimos no la prórroga, porque constitucionalmente no se puede pedir prórroga a un plazo definido por la Constitución o por la ley, sino la suspensión, porque en el derecho se dice que al impedido por justa causa no le corren plazos. O sea, si yo estoy en un divorcio y tengo que presentarme tal día, y cuando voy hay huelga, y voy al otro día, no me pueden decir, usted tenía que venir ayer. Sí, vine ayer, pero no me podían atender porque había huelga. Entonces, al impedido por justa causa, no le corren plazo. Y nosotros teníamos un doble impedimento, la pandemia y una ley que prohibía las reuniones, que había votado el Parlamento. Entonces empezamos a hacer figuras del otro aspecto político. Me acuerdo que habíamos tenido una con Sanguinetti, me acuerdo que íbamos a tener una con el Partido Nacional, pidiendo la suspensión. Nosotros nos comprometíamos a no juntar firmas porque estaba la pandemia, pero se suspendía el plazo correspondiente. Nos dijeron que no, y nosotros advertimos que no íbamos a bajar los brazos y que íbamos a salir, aunque por la ley viniera la policía y nos corriera. Caras y Caretas me hace un reportaje y digo eso, que si no se suspende el plazo, nosotros vamos a salir a juntar la firma, a lo que sea, y que si la policía cree que nos estamos aglomerando, nosotros vamos a mantenernos firmes y vamos a juntar la firma. En ese momento algunos compañeros y el presidente entendieron que yo me tenía que retractar, y yo le dije que vamos a dejar las firmas huérfanas, no vamos a juntar las firmas, nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo no me retracto. Si quiere el Frente Amplio que haga una declaración, yo voy a juntar la firma. Y además, no se olviden que yo era uno de los 5 firmantes, como secretario político había firmado la convocatoria a la Corte, y si cualquiera de ustedes agarra una papeleta que les haya quedado, van a ver que hay 5 firmantes, uno soy yo por el Frente Amplio. Y ahí entendieron algunos compañeros, el compañero presidente, que yo ya no tenía que estar, y lo anunció a la prensa. Yo me acuerdo que salí de una reunión, prendo la radio y me enteré por la televisión que dejaba de ser secretario político. Y ahí fui a juntar las firmas, ahí me di cuenta que el nivel político que nuestra gente tenía, militantes sociales y militantes políticos, era impresionante. Yo salía con compañeros o compañeras, y cuando llegamos a la casa me tiraba un poquito para atrás para que fuera la compañera o el compañero el que hablara, y ahí me di cuenta que el nivel político era inmenso, inmenso. Voy a contar una anécdota. Mis hijos de una familia política y de un abuelo como Selman Michelini, también con todo lo que eso tiene, despertaron a la política más tarde. Y hoy me dicen, ¿por qué no se hizo más cosas con respecto a los derechos humanos? Capaz que tienen razón, teníamos que haber hecho más cosas. Yo les puedo decir que he hecho lo imposible. Y a veces remando contra nuestra propia izquierda, que después del referéndum del 89 había bajado los brazos. Y esa marcha del silencio la convocamos muy poquitos. Y esta es anécdota de que fuimos bien temprano con mi madre a esa primer marcha. Después todas las otras marchas las convocaron
los familiares de los desaparecidos, pero esa la convocamos muy poquito. Eso fue en el 86, ¿no? No, el 96. 96, perdón, 96. 96. 96. Y me acuerdo que íbamos con mi madre y le pregunté a mi madre, yo estaba muy nervioso, ¿vendrá alguien? Porque habíamos ido muy temprano. Estaba solo el cartel y algunos compañeros, compañeras de familiares desaparecidos. Y ella me tocó el brazo como cuando era niño y me dijo, no te preocupes, vamos a estar todos. Y después que falleció, un día me desperté y dije, yo no le pregunté si cuando ella dijo, vamos a estar todos, era que íbamos a estar miles como estuvimos, o vamos a estar todos, era Felipe, mi madre y yo, Marina Arimendi y alguno más, no sé, no, de los que fuimos convocantes en ese momento. Entonces, la gente no ha bajado los brazos, mis hijos me reclaman haber hecho, ¿por qué no hicimos más? Quizás debimos hacer más, pero yo creo que hay una fuerza en la izquierda que nos tira para arriba a los dirigentes, que nos tira, que nos da energía, que nos empuja. Y por supuesto, algunos tenemos un compromiso de sangre, ¿no? Algunos tenemos un compromiso de sangre. El fallecido Larrañaga, Jorge Larrañaga, en el Senado, cuando yo estaba en el Senado, siempre me decía, pero usted, Michelini, sale a defender, tratando de ironizar y tratando de descalificar causas perdidas porque defendíamos a muerte el gobierno del FA, sean los de Tabaré, sean los de Mujica, y yo decía a los compañeros, con la derecha hay que enfrentarlas con ideas, ¿no? Con palabras, con argumentos, con fundamentos, pero hay que enfrentarla. Porque cuando no la enfrentás y te arrugás, ellos avanzan 2 pasos. Y si no les pones cara, avanzan 2 pasos más. Y si no los enfrentás, te avanzan 2 pasos más. Entonces hay que estar firmes con nuestras ideas, con nuestras propuestas, con nuestras iniciativas, con nuestros fundamentos. Pero la derecha no hay que aflojarla. En una derecha uruguaya que no se dice de derecha. Tú vas a Chile y la derecha está orgullosa de ser de derecha. Prefiero esa derecha que está desenmascarada. O vas a España, o vas a Francia. La derecha dice, yo soy derecha. Pero acá no. Dicen que son blancos, que son herreristas. Y entonces alguna gente que no está atenta la engaña. Entonces yo creo que, mira, si hemos logrado superar esta situación de triunvirato no escrita, de estas 3 figuras, y encauzar todo esto, yo le tengo mucha confianza al futuro. Por supuesto que hay que darle lugar a los jóvenes, por supuesto que hay que dar espacios, ver el semillero como en la selección uruguaya, de hombres y mujeres políticos, pero sobre todo tener claridad. Es unidad, que es la palabra frente, amplitud, que es la palabra amplitud, frente amplio. Esa es la claridad, para dónde vamos. A veces vamos un poco más despacio porque vamos al ritmo del más lento, pero vamos todos juntos. Y cuando vamos todos juntos, no hay nadie que nos detenga. ¿Estás ahí, Gustavo? Estoy acá, me había caído, se me había desconectado de la transmisión. Disculpame, justo se me dio por mirar, porque yo estoy de costado acá. Estoy de visita en la casa de Rafael, es el anfitrión, y no veo el teléfono. La hospitalidad de Rafael ha sido tremenda con nosotros desde siempre. Quiero decirle a los compañeros que Rafael en todo momento nos recibió con este proyecto de brazos abiertos y con un compañerismo y una amabilidad que te agradecemos públicamente, Rafael. Muy agradecido. Toman agua sin gas además, así que... Mirá, al Flaco de los Santos le costamos carísimo porque lo comprometimos a pagar un asado, con eso te digo todo. Y Aníbal también, Aníbal de Rocha también lo comprometimos, así que bueno. Pablo, yo creo que tenemos que dejar un espacio a Rafael, creo que sería. Lo que están haciendo ustedes es maravilloso. Muchas gracias, Rafael. Se construye de pequeños pasos, de pequeñas victorias. Y esta discusión, para el compañero, no me acuerdo el nombre, creo que era el tocayo mío, que decía que había que difundir, no sé si era eso, ¿no? Bueno, esto es lo que lo que capaz que no sabemos hacer los dirigentes,
lo están haciendo Mm. ustedes. Así que yo los felicito, me saco el sombrero. Mirá, Rafa, que esto a modo de anécdota, ¿no? Para nosotros, el podio de me gusta lo tenía Betiana Díaz, la diputada por el frente, 135.000 me gusta, está segundo con 124.000. No es changa, ¿eh? Superaste a Lilian Quechichán y superaste a Mario Vergara. Ojo, lo vamos a tener unos días, Mario. Así que bueno, importante para nosotros al Pero menos. Betiana se lo merece. Betiana Sí, Betiana sí. es del semillero. Yo no sé cuándo nació ella, pero Tiene 35. sí. No sé, hay que decir la edad de la dama, pero ella ayer lo dijo públicamente. No, Sí. pero ella la dictadura no la vivió. Sí, Sin embargo, tiene una fuerza, una energía, una potencia que me encanta. la verdad que sí. He estado en actos con ella y cada vez ella llega con mayor fuerza a la gente. Así que La verdad que está muy sí. bien que vaya primero. La verdad que sí. Pablín, a lo que me caí no tengo posibilidad de subir compañeros, creo que es suficiente, Rafa, ya hemos Sí. charlado por hoy, Hay Dios. otro compromiso adicional. Hay, Será de aquí a diciembre o será en febrero. Yo quiero después dar todas las razones por qué estoy con Carolina Cosa. perfecto, cómo no, con todo gusto, así será. No es ese momento, ya todavía no sé. Vamos a ordenar los compromisos. Tenemos un compromiso previo al plenario, que es el 5, 6 y 7. Al Congreso. Que es esa fecha, ¿no? Sí, ese podía ser muy breve y disparar las preguntas. ¿Qué lo hacemos? ¿Antes o Antes. O sea que lo agendamos ahí, Gustavo, para sobre el 20 ¿Cómo no? de noviembre y cambiamos ¿Cómo el no? estilo de una introducción y un ping-pong, pidiéndole a los compañeros que las respuestas también sean breves Para que sea ese ping-pong. para que se haga ping-pong. Y después, Seguro que sí. en febrero, lo agendamos nuevamente. Ya con un aspecto más electoral. Exactamente. Pero siempre Exactamente. en unidad, siempre en unidad, porque esa Siempre forma en unidad. es muy potente, la encabece Carolina o Yamandú, pero dar mis razones. Por supuesto, o sea que Bueno, Gustavo está con problemas de conexión, se ve. Pero estaríamos despidiéndonos. Sí. Pablo. Rafael, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y disponer de esta hora pactada que se transformó como en 2 horas y no sé cuánto. Y agradecerte, como siempre, esta confianza que has depositado en Gustavo y en mí y en todos los que están acá, porque esto es trabajo de muchos, aunque seamos 2 los visibles. Gracias, nada más. Bueno, a las órdenes. Y hasta la victoria. vamos.